Quererse mejor. Quererse mejor. Quererse mejor. Bienvenida a Quererse Mejor, el espacio donde no nos castigamos por lo que hacemos mal, sino que lo miramos de frente, lo nombramos juntas y lo transformamos. Hola. Hoy quiero proponerte que hablemos de algo que todas queremos tener claro, pero que en la práctica suele desordenarse mucho más de lo que nos gusta admitir: las red flags y las green flags. No quiero hablar de su versión de redes sociales, esa lista de detonantes rápidos que a veces parece una caricatura. Quiero que hablemos en versión adulta, más honesta, más matizada y, ¿por qué no?, más incómoda. Porque al final el trabajo de detectar señales no se trata de convertirnos en inspectoras del comportamiento ajeno, sino de aprender a revisarnos a nosotras mismas mientras elegimos. La idea de este episodio no es que salgas con una lista nueva que memorizar. No quiero que te conviertas en un algoritmo que analiza cada gesto de la persona que te gusta. Me interesa mucho más que podamos pensar juntas cómo se diseñan filtros sanos para elegir desde el respeto, desde la calma y sobre todo desde una escucha más fina de lo que nos pasa por dentro cuando estamos vinculándonos. Hace un tiempo conocí a un chico. Ya sabéis cómo es al principio: esa inercia de las primeras conversaciones, el interés mutuo, las ganas de que lo que estás viendo sea lo definitivo. Todo iba bien hasta que llevábamos poco más de una semana hablando y en medio de una charla de lo más normal me soltó que le gustaban los espectáculos taurinos. En ese momento os juro que sentí como se me venía el mundo encima. Yo soy vegetariana. El respeto por los animales es uno de los pilares de cómo entiendo y habito el mundo. Fue un choque frontal. Mi instinto me dio un aviso claro, un golpe en el estómago que decía: aquí no es. Pero ¿qué hice yo? En lugar de ser coherente conmigo misma, empecé a negociar lo que era no negociable. Empecé a decirme que, bueno, no se puede ser tan radical, que hay que ser tolerante, que quizás no era para tanto. Lo que estaba haciendo era intentar encoger mis valores para que esa relación cupiera en mi vida. Estaba ignorando una red flag que no tenía que ver con que él fuera mala persona, sino con que sus valores y los míos estaban en planetas distintos. Y cuando ignoras un no negociable para salvar una ilusión, lo que estás haciendo en realidad es empezar a traicionarte antes incluso de que la relación empiece. Y aquí es donde quiero que nos detengamos. ¿Qué es exactamente un no negociable? A menudo confundimos las preferencias con los valores. Una preferencia es que te gusten los chicos altos o que prefieres la montaña a la playa, pero un no negociable es un valor fundamental que sostiene tu identidad. Es esa línea roja que, si se cruza, te obliga a dejar de ser tú misma para poder seguir al lado del otro. En mi caso, el bienestar animal era y es un no negociable, pero el miedo a la soledad o las ganas de que esa vez sí funcionara me hicieron guardarme esa bandera roja en el bolsillo y mirar hacia otro lado. El problema de no respetar tus no negociables es que generas una deuda interna contigo misma, porque cada vez que cedes en algo que para ti es sagrado, el vínculo no crece desde el respeto, sino desde el autoabandono. Al final, no puedes quererte mejor si permites que el deseo por el otro pese más que el respeto por tus propios principios. Y es que en aquel momento mi cuerpo me estaba dando una información valiosísima, que yo decidí silenciar bajo el ruido de la autoexigencia y el tengo que ser abierta de mente. Ese nudo en el estómago no era intolerancia, era mi brújula interna avisándome de que estaba a punto de cruzar una frontera propia. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que nos detengamos un segundo. ¿Qué es exactamente una red flag y por qué de repente parece que todo el mundo tiene un radar activado 24/7? Si abres redes sociales, parece que vivir es caminar por un campo de minas. Si tarda 2 horas en contestar, red flag. Si no le gusta tu película favorita, red flag. Hemos pasado de no ver ninguna señal a ver señales de peligro hasta en los detalles más insignificantes. Y esto tiene una explicación, pero también un peligro. Hablamos tanto de esto ahora porque como sociedad estamos despertando de muchos años de aguantar lo inaguantable.
Estamos aprendiendo a poner límites y eso es maravilloso. Pero cuidado, porque hemos caído en el otro extremo, la cultura del descarte. Vivimos en la era de la gratificación instantánea y de la oferta infinita. A veces etiquetamos como red flag lo que simplemente es una diferencia humana, una torpeza o una imperfección. Y ahí es donde perdemos la oportunidad de construir. Si a la mínima que alguien no cumple con nuestro checklist de perfección, lo desechamos porque pensamos que hay mil opciones más fuera, no estamos buscando un vínculo, estamos buscando un producto que no nos dé problemas. Tener una versión adulta de esto implica tener manga ancha con la humanidad del otro, pero mano firme con nuestra propia integridad. No se trata de buscar a alguien que no cometa errores, sino de diferenciar entre una persona que está aprendiendo a vincularse y alguien cuyo patrón de comportamiento te daña de forma sistemática. La pregunta no es ¿ha hecho algo que no me gusta? Sino ¿esto que ha hecho vulnera un valor esencial mío o mi capacidad de sentirme segura? Por eso, en este episodio quiero que limpiemos el concepto. Vamos a rescatar la red flag del ruido de Internet para devolverla a su lugar real, el de la salud emocional. Esto nos lleva a entender que las señales no son solo etiquetas que le ponemos al otro, sino sensores de nuestra propia integridad. Por eso, cuando hablamos de red flags en una versión adulta, es fundamental salir del imaginario simplista del si hace esto, huye, y empezar a mirar patrones de comportamiento que, sostenidos en el tiempo, terminan desgastando el vínculo y sobre todo nuestra propia estabilidad emocional. Una de las red flags más comunes y también más normalizadas es la inconsistencia. No porque todo el mundo tenga que ser perfecto y predecible, sino porque cuando las palabras y las acciones no se alinean de forma repetida, el cuerpo empieza a vivir en una especie de espera permanente. Se promete más de lo que se sostiene, se dice mucho, pero se concreta poco. Y esa falta de coherencia va creando una relación en la que una parte siempre está intentando entender qué está pasando. Otra red flag adulta es lo que podríamos llamar ambigüedad útil. Personas que no se definen no porque no puedan, sino porque no hacerlo les permite mantener un vínculo sin asumir responsabilidades claras. No dicen que no quieren nada, pero tampoco dicen que sí. No se van, pero tampoco se quedan del todo. Y esa ambigüedad suele beneficiar a quien la ejerce, mientras deja a la otra persona en un lugar de duda constante. Y hay una tercera que me parece clave nombrar, la falta de reparación tras el conflicto. En cualquier relación sana va a haber momentos incómodos, malentendidos, roces. La diferencia no está en que eso ocurra o no, sino en qué pasa después. Cuando una persona evita hablar de lo que ha dolido, minimiza lo que sientes o actúa como si nada hubiera pasado sin hacerse cargo, se pierde una oportunidad fundamental de construir seguridad. Las green flags adultas, en cambio, no suelen generar fuegos artificiales. Son mucho más silenciosas, pero profundamente reguladoras. La claridad, aunque no siempre sea perfecta, crea descanso. La curiosidad genuina por tu mundo interno, por cómo piensas, por cómo sientes, genera conexión real. Y la coherencia, esa sensación de que lo que se dice y lo que se hace caminan más o menos en la misma dirección, permite que el cuerpo baje la guardia. Elegir desde el respeto no significa elegir sin miedo, sino elegir sin traicionarte. Os cuento, durante muchos años yo viví en una contradicción constante. Ya os conté en episodios anteriores que confundía la intensidad con el vínculo. Pensaba que si una relación no me generaba ese nudo en el estómago, esa duda que te mantiene despierta o esa aceleración casi adictiva, entonces es que era aburrida. Me costó mucho y muchas lágrimas entender que esa montaña rusa no era pasión, sino la activación de mi sistema de apego. Mi cuerpo estaba en alerta. Pero el gran cambio vino cuando me atreví a mirar mi lista de no negociables. Durante mucho tiempo yo no vivía alineada con mis propios valores. Mis filtros para elegir pareja eran, siendo honesta, bastante superficiales. Me fijaba en si teníamos los mismos gustos musicales, si vestía de una manera que me gustara o si compartíamos el mismo sentido del humor. Y ojo, eso está bien para empezar, pero es una base muy frágil para sostener una vida. Me di cuenta de que podía estar con alguien con quien compartía todos los grupos de música del mundo, pero que si no compartía mi visión sobre el respeto animal o mi necesidad de honestidad radical,
El vínculo me acababa rompiendo. Entendí que mis valores no son ni mejores ni peores que los de los demás, simplemente son los míos. Y vivir dándoles la espalda para encajar en la vida de otro es una forma de borrarse a una misma. Aceptar que la estabilidad y la coherencia pueden ser increíblemente atractivas fue un proceso lento. Implicó reconocer que algunas personas me gustaban muchísimo, pero no me cuidaban. Implicó entender que no busco a alguien que sea mi espejo, sino a alguien cuyos valores se compenetren con los míos. Hoy mi lista de no negociables ha cambiado. Ya no busco a alguien que escuche mi misma lista de Spotify. Busco a alguien que entienda por qué para mí es importante vivir desde la compasión y el respeto, porque cuando eliges desde tus valores, dejas de buscar a alguien que te complete y empiezas a buscar a alguien con quien puedas simplemente ser. Para que os hagáis una idea y por si os sirve de inspiración para vuestra propia brújula, estos son algunos de mis no negociables hoy. Coherencia ética. Como os decía, con el ejemplo de los toros, para mí es vital que haya una sensibilidad compartida hacia el sufrimiento ajeno. No es manga ancha, es mi pilar. Responsabilidad afectiva. No pido perfección, pido que si algo duele se pueda hablar sin que el otro desaparezca o minimice mi sentir. Transparencia. La ambigüedad me desregula. Necesito claridad para poder descansar en el vínculo. Autonomía y respeto por los espacios. Amar no es fusionarse, es acompañarse manteniendo cada una su propia esencia. Cuidado mutuo. Que el bienestar del otro sea tan importante como el mío propio. ¿Ves la diferencia? No son gustos, son cimientos. Y cuando los cimientos son sólidos, el edificio de la relación puede aguantar cualquier tormenta. Pero sé lo que estás pensando. Vale, lo entiendo mentalmente. Entiendo que sus valores no encajan conmigo, pero ¿por qué me duele tanto soltar? ¿Por qué mi cuerpo sigue tirando hacia esa persona si sé que no me conviene? A menudo nos castigamos pensando que nos falta voluntad o que somos emocionalmente débiles, pero la realidad es que no es una falta de carácter, es una cuestión de biología. Para entender por qué a veces nuestra mente dice no mientras nuestra piel dice sí, tenemos que bajar de la cabeza al cuerpo, porque hay procesos que ocurren por debajo de nuestra conciencia, en nuestro sistema nervioso, que explican por qué nos quedamos enganchadas en lugares donde no hay paz. Aquí quiero introducir algo que va un paso más allá de lo que solemos escuchar sobre la dopamina o el cortisol. Quiero que hablemos de la oxitocina y de nuestro sistema nervioso autónomo. A veces pensamos que la oxitocina es solo la hormona del amor y que siempre es buena, pero para nosotras la oxitocina puede ser una trampa. Se libera con el contacto físico, con un abrazo o tras el sexo, y su función biológica es crear apego y confianza. El problema es que la oxitocina no tiene filtro moral. Se puede liberar con una persona que comparte tus valores o con alguien que acabas de conocer y que es profundamente inconsciente. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo puede estar enviándote señales de seguridad y unión solo por el contacto físico, mientras tu mente está viendo una red flag del tamaño de una catedral. Por eso a veces es tan difícil irse. Tu biología se ha vinculado antes que tu criterio. Pero hay algo aún más fascinante. La vaga ventral es una parte de nuestro sistema nervioso que se encarga del enganche social. Cuando estamos con alguien que es una green flag andante, nuestra rama vaga ventral se activa. Es esa sensación de que tus hombros bajan, tu respiración se vuelve profunda y no tienes la necesidad de actuar o de ser perfecta para que te quieran. En cambio, cuando estamos ante la ambigüedad o la inconsistencia, aunque sintamos mariposas, que es la dopamina, nuestra rama simpática está en realidad en estado de supervivencia. Estamos en alerta, escaneando peligros. Lo que quiero que te lleves hoy es esto. La química puede mentir, pero tu sistema nervioso no. El deseo se siente en el pecho y en la piel, pero la seguridad se siente en el vientre y en la respiración. Si tienes que estar hipervigilante para que la relación funcione, no estás enamorada, estás en modo supervivencia. Y ahora, para cerrar este bloque, quiero que hagamos un pequeño juego de honestidad. Vamos a ponernos en situación, pero de verdad. Nada de teoría, solo tú y tu realidad. Te voy a lanzar tres preguntas. No hace falta que me las respondas ahora, pero sí que seas honesta contigo misma. Pregunta número uno. El radar de lo obvio.
Si estuviéramos tomando un café y yo te contara que he conocido a alguien que trata mal al camarero, que no tiene amigos porque todos son unos traidores, o que le parece gracioso reírse de algo que para mí es sagrado, tú me dirías, uy, amiga, corre como si no hubiera un mañana. Pero ahora te pregunto a ti, de esas red flags típicas, de las de manual de internet, ¿cuál es esa que tú dices que no pasarías ni de broma, pero que en el fondo sabes que has perdonado alguna vez o estás perdonando ahora? Porque contigo es diferente. Y aquí viene el truco. Esa señal que estás ignorando, ¿qué tiene que ver con tus valores? Si te duele que no respete a los animales o que sea arrogante, no es un detalle sin importancia. Es tu brújula gritando que estás intentando encajar una pieza de un puzzle en una caja que no es la suya. Pregunta número 2. El test del teléfono. Piensa en esa persona que te interesa. Ahora imagina que vas a dormir y dejas el móvil en silencio en la otra habitación. ¿Qué sientes? Paz absoluta porque sabes que si hay algo importante lo hablaréis mañana. O ruido mental nivel radiofrecuencia intentando adivinar si te habrá escrito o por qué no lo ha hecho. Si la respuesta es la segunda, lo que sientes no es chispa, es activación de supervivencia. Tu cuerpo está en alerta porque no hay seguridad. Pregunta número 3. La prueba de la autenticidad. ¿Cuánto de ti estás recortando para que esa persona se quede? ¿Estás dejando de decir que eres vegetariana para no molestar? ¿Estás riéndote de bromas que no te hacen gracia? A veces la respuesta no está en lo que pensamos de la otra persona, sino en quiénes nos estamos volviendo nosotras cuando estamos a su lado. Porque, seamos sinceras, ninguna green flag ajena compensa que tú te conviertas en una bandera roja para ti misma. ¿Cómo te sientes en tu cuerpo cuando dejas de justificarte? Ahí, en ese suspiro de alivio o en ese nudo que se suelta, es donde está la verdad. Sé que muchas veces cuando hablamos de valores y no negociables suena algo muy teórico, casi como una lista de propósitos de año nuevo que escribimos en un papel y luego olvidamos, pero la realidad es que tus valores no son conceptos abstractos, son sensores biológicos que están encendidos las 24 horas del día. La herramienta que quiero que empieces a usar hoy mismo es lo que yo llamo la auditoría de la incomodidad. Normalmente cuando sentimos un pinchazo de malestar con alguien, nuestra tendencia natural es anestesiarlo. Estoy exagerando, seguro que no lo ha dicho con esa intención, es que hoy tengo un día sensible, pero ¿y si ese pinchazo fuera la voz de tu valor no negociable intentando decir algo? Para descubrir tus valores no necesitas un test de personalidad, solo necesitas observar tus reacciones reactivas en los micromomentos del día a día. Vamos a bajarlo a tierra con tres escenarios muy comunes. El valor de la palabra y el tiempo. Imagina que esa persona te dice, te escribo luego y cerramos lo del jueves. El luego pasa. Llega la noche, llega el miércoles por la mañana y no hay rastro de ese mensaje. Tú sientes una presión en el pecho, una pequeña irritación. En lugar de tragártelo, detente, pregúntate, ¿qué valor me está doliendo aquí? Quizás descubras que para ti la coherencia y el respeto al tiempo ajeno son pilares fundamentales. Si te duele que no cumpla su palabra en algo pequeño, te está avisando que para ti la seguridad se construye con fiabilidad. Ese pinchazo es el detector de una red flag que te dice que vuestros valores de compromiso no están alineados. El valor de la empatía y la sensibilidad. Estáis cenando y esa persona hace un comentario gracioso, pero un poco hiriente sobre alguien que pasa por la calle o sobre una noticia que a ti te conmueve. Tú sientes un frío repentino, como si te desconectaras un poco de la mesa. Ahí tienes otra pista. Tu incomodidad te está gritando que la compasión y la amabilidad son no negociables para ti. Si tú eres una persona que, como yo con el tema de los animales, siente el dolor ajeno como propio, estar con alguien que lo ridiculiza te va a obligar a hacerte pequeña y a endurecerte para encajar. Y eso, a largo plazo, es una traición a tu esencia. El valor de la claridad y de la ambigüedad. Propones hablar de algo que te ha hecho sentir mal y la respuesta es un, uff, no empecemos con dramas, vamos a estar bien, ¿eh? Ese nudo en la garganta que sientes es tu valor de la comunicación honesta, chocando contra un muro. Si para ti la resolución de conflictos es la base de la confianza,
Estar con alguien que evita la incomodidad es una señal de alerta. No es que el otro sea malo, es que su valor es la paz superficial y el tuyo es la verdad profunda. Son idiomas distintos. Usa estos momentos no para juzgar al otro como un villano, sino para mapearte a ti misma. Cada vez que sientas que algo no encaja, hazte la pregunta mágica. Si esto fuera una película y yo fuera el guionista, ¿qué valor fundamental de la protagonista se está vulnerando aquí? Observar desde la realidad y no desde la fantasía significa aceptar que a veces la persona nos gusta muchísimo, pero sus piezas del puzzle están hechas de un material que daña el nuestro. No se trata de poner trampas ni de buscar el fallo para irse. Se trata de dejar de usar nuestra energía para perdonar lo que en realidad es una falta de compatibilidad básica. Cuando aprendes a leer estos micromomentos, dejas de necesitar que alguien te diga que es una red flag. Tú misma te conviertes en tu propia experta, porque entiendes que una green flag es simplemente cualquier gesto que le da permiso a tu sistema nervioso para exhalar y sentirse a salvo. Para terminar de aterrizar todo esto que hemos hablado hoy, quiero recomendarte una película que para mí es el tratado más honesto y adulto sobre cómo elegimos a quién amar. Se llama Past Lives, Vidas Pasadas. Si no la has visto, te cuento, sin hacerte spoilers, claro. La historia nos presenta a Nora, una mujer que tiene una conexión magnética y casi mágica con su amigo de la infancia. Cuando se reencuentran años después, la química es innegable. Es esa dopamina pura de la que hablamos antes, esa sensación de lo que pudo ser que te acelera el pulso. Pero lo interesante y lo que quiero que observes con los ojos de este episodio es la relación de Nora con su marido. A simple vista, su marido no tiene los fuegos artificiales del primer amor, sin embargo, representa la green flag absoluta. Él no intenta competir con el pasado de Nora, ni se siente amenazado por su vulnerabilidad. Al contrario, le da espacio, la escucha y respeta su mundo interno con una curiosidad genuina. En él vemos la vaga ventral en acción, la seguridad de saber que, aunque el mundo sea caótico, aquí hay una base sólida donde puedes ser tú misma sin filtros. Te recomiendo que la veas no como una película romántica al uso, sino como un ejercicio de observación. Fíjate en cómo Nora, a pesar de la nostalgia y la intensidad, elige la coherencia y la estabilidad del presente, porque el amor adulto no se trata de quién te hace sentir más mariposas, sino de quién te permite respirar mejor. Y como quiero que esta película no se quede solo en la pantalla, te propongo que la uses como inspiración para tu propio checklist 5x5. Coge papel y boli. Vamos a trazar tu propia brújula. Escribe 5 red flags que para ti sean intolerables. No las que digan las redes, sino las tuyas. Esas que, como me pasó a mí con el chico de los toros, tocan un valor que te hace sentir que te estás traicionando. Escribe 5 green flags que sientes imprescindibles. Esas actitudes que cuando las ves en la otra persona hace que tu cuerpo baje la guardia, como le pasa a la protagonista en la película con su marido. Este listado no es una sentencia de muerte para tus relaciones, es una brújula de navegación y como todas las brújulas se puede ajustar con el tiempo, pero siempre tiene que apuntar hacia un lugar donde tú te sientes a salvo, porque elegir mejor no es dar con la persona perfecta, es no dejar de ser tú para que alguien se quede. En realidad, elegir mejor va de algo mucho más íntimo. Va de aprender a escucharte antes de tener la valentía de sostenerte cuando notas que algo no encaja y, sobre todo, de permitirte decir que no, incluso cuando algo o alguien te gusta mucho. A veces la mayor señal de madurez no es detectar la falta de valores en el otro, sino tener el coraje de no ignorar los nuestros para que el otro se quede. Es entender que, aunque la chispa sea brillante, si no hay un suelo firme donde aterrizar, nos vamos a terminar quemando. Si este episodio te ha removido, si has sentido ese pellizco al recordar una conversación o una cara, no corras a hacer nada con ello. No te presiones para tomar una decisión drástica hoy mismo. Solo quédate un rato observando. Permítete sentir esa incomodidad o ese alivio sin juzgarte, simplemente dándole espacio a lo que tu cuerpo ya sabe. Recuerda que construir un vínculo sano empieza por el vínculo que tienes contigo misma. Gracias por permitirme acompañarte un ratito más
y por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.